¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Buenos días. Espero se encuentre bien junto con su familia. El día de hoy quiero hablar acerca del capítulo 14 que nosotros hemos estado meditando en estos días. Y a través de esta palabra quisiera que usted reflexionara sobre cuál es la obra que Dios ha hecho en nosotros en realidad. ¿Qué nos está mostrando este capítulo 14 en nuestras vidas? Este capítulo 14 es continuación del capítulo 13 en relación a que nos está hablando del juicio contra Babilonia. Babilonia era un pueblo pagano que radicaba en Mesopotamia. En ese tiempo todavía no figuraba como imperio. Pero este pueblo, este reino, se haría fuerte ya a finales del siguiente siglo, conquistando y derrotando a Asiria y tomando el control prácticamente de todo el territorio conocido en ese entonces. Este imperio sería el responsable de destruir al pueblo de Judá, al reino de Judá, aproximadamente en el año 586 a.C. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor entonces? Dice el capítulo 13. Va a venir a destruir Babilonia. Dice el capítulo 13 en el verso 11, dice: Yo el Señor castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. De esta manera, la Biblia nos está mencionando y nos está describiendo a este pueblo de Babilonia. Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos. En el capítulo 14, entonces vemos cómo Dios tiene misericordia de su pueblo, lo regresa a su tierra, y este pueblo, que fue quien lo destruyó, Babilonia, es humillado y burlado. Pero en medio de esa burla, encontramos expresiones muy interesantes, hablando de la soberbia, de la altivez. En el verso 12, hablando de Babilonia, menciona lo siguiente. Mírenlo en su Biblia. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruirás a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Este es el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Este es el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba, pero tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado bajo los pies. Serás arrojado a una fosa común, como los que murieron en batalla. Descenderás al abismo. No te darán un entierro apropiado, porque destruiste a tu nación y masacraste a tu pueblo. Los descendientes de una persona tan malvada nunca más recibirán honra. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí, hermanos? Nos está mostrando el carácter, la forma en que vivía este pueblo, este imperio de Babilonia, y lo importante que iba a ser. Pero era tan poderoso que este rey, este imperio, se creía Dios. Es muy importante esto para que nosotros lo entendamos. ¿Qué es lo que nos está queriendo mostrar la Escritura? Dios, hermano, está humillando a este pueblo, a esta nación, que en cierta manera fue muy importante. Grande imperio, uno de los imperios más grandes.
pero que al final es un imperio, son hombres que no son Dios, pero que al sentir el poder quieren sentirse como Dios. Y es que este es el carácter del hombre. Hermanos, no es la primera vez que vemos esta intención de querer ponerse en el lugar de Dios. Desde el Edén vemos esta intención del hombre de ocupar el lugar de Dios. De hecho, lo hicieron así Adán y Eva. ¿Qué despreciaron Adán y Eva en el Edén? ¿No fue acaso el gobierno de Dios, hermanos? ¿No fue acaso la voluntad de Dios en sus vidas? Al comer del fruto, ellos no quisieron someterse al gobierno de Dios. Y, como decía la serpiente, la forma en que sedujo a Eva fue: y serás como Dios. Dice Génesis en el capítulo 3, en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién puede saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Solo Dios. Pero el hombre ha querido siempre gobernarse a sí mismo. Ha querido ser el Dios de su vida. Y esto es lo que vemos, hermanos, en el capítulo 14, 13 y 14 de Isaías. Cómo Dios va a destruir a estos soberbios, a estos que con altivez se ponen en el trono de Dios, queriendo gobernar su vida, tratando de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. En el capítulo 13 y 14 nos muestra entonces cómo Dios va a destruir a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo. ¿Qué característica tienen estos enemigos de su pueblo? Son soberbios. Hay soberbia. ¿Por qué? Porque quieren ser como Dios, ponerse en el trono de Dios. Y esto, hermanos, es lo que entonces nosotros tenemos que pensar el día de hoy. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo hoy en día? La salvación, hermano, que nos muestra el libro de Isaías es acerca de la salvación de nuestros enemigos. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. ¿De qué manera la Biblia nos muestra al Mesías en el libro de Isaías? Primeramente nos lo muestra como aquel Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué significa esto en realidad? Si nosotros recordamos, hermanos, Dios quería habitar siempre con su pueblo. Si nos remontamos al Éxodo, la intención de Dios es sacar a su pueblo de Egipto, pero no para que este pueblo viviera y hiciera lo que él quisiera, sino lo sacó de Egipto para él morar en medio de su pueblo, y que este pueblo supiera que Dios está viviendo en medio de él, y que este pueblo viviera bajo su voluntad, bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos. Dios siempre quiere morar en medio de su pueblo. Dios está con nosotros. Dios estuvo con Israel, pero Israel no quiso someterse a la voluntad de Dios. Hermano, nosotros tenemos que entender esta obra de Dios. Cuando Dios estaba morando en medio de su pueblo, en el tabernáculo, ¿de qué manera tenemos que entender esto? A veces pensamos, y lo he repetido varias veces, pensamos que es un artículo decorativo, un mueble que estaba ahí acompañando al pueblo. ¿Cuántas veces no vemos imágenes, videos, donde muestran a un Jesús acompañando a la persona donde quiera que vaya, y mencionan, es que Dios está con nosotros y está yendo donde nosotros vamos? Y es que esa no es realmente la intención de Dios y la forma en que la Biblia nos expresa que Dios está con nosotros. Si nosotros recordamos el libro de Números, es Dios quien va dirigiendo al pueblo. O sea, en otras palabras, Dios está reinando a su pueblo. Y cuando el pueblo tiene un rey, se somete el pueblo a su voluntad de ese rey. Ese rey dice a dónde vamos, cuándo paramos y cuándo seguimos. Eso era lo que el pueblo de Israel, lo que el libro de Números nos muestra que hacía el pueblo de Israel. Era Dios quien decía hasta aquí.
Y era Dios quien decía avancemos. Y era Dios quien decía hacia dónde ir. En otras palabras, la Biblia nos está mostrando no que Dios está ahí solamente como alguien que va acompañando al pueblo, sino que está morando, está viviendo y gobernando la vida de ese pueblo. Entonces también vemos, hermanos, las expresiones de rey en el libro de Isaías. Expresiones como que su gobierno durará para siempre. Expresiones como vimos en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mire lo que dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí una vez más vemos entonces la reiteración de la Escritura de que Dios va a traer a este Mesías como rey. Y vuelvo a insistir, tenemos que tener en claro cuál es la manera de entender este reinado de Jesús en nosotros. Y así poder entender cuál es la obra que Dios está haciendo al destruir a los enemigos de Israel. Hermanos, tenemos que entender entonces cuál es la obra de Dios en nuestras vidas. Tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo predicaron: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esto qué significa entonces? Significa que ese reino viene hacia nosotros. Este Jesús Rey viene hacia nosotros, a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace este Jesús Rey? Tenemos que entender, hermano, la obra que Jesús está haciendo en nosotros y qué implica que nosotros pertenezcamos a ese reino y que ese reino venga hacia nosotros. Si nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 22, dice el verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, ¿qué es lo que vemos hasta aquí? Hasta este verso 26. Jesús está comparando lo que él está haciendo y lo que le están diciendo los fariseos con la lucha y la disputa de dos reinos. Y es que nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Lo que Jesús vino a hacer a este mundo fue traer el reino de Dios, pero al mismo tiempo echar fuera el reino y el gobierno de Satanás de las personas. Nosotros vemos aquí un endemoniado, ciego y mudo, que Jesús libera. ¿Qué significa esto? Según Jesús, es viniendo ese reino de Dios, echando fuera el reino de Satanás. Dice el verso 27, dice: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, ponga atención a este verso 28, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Esto es, hermano, lo que nosotros tenemos que entender acerca de ese reino de Jesús viniendo a nuestras vidas. Este Rey Jesús, este Mesías Rey que viene como Rey de ese reino de los cielos hacia nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en nuestras vidas? Está quitando el reino, el gobierno, la soberanía de Satanás sobre nuestras vidas, echándolas fuera para Él tomar nuestras vidas y llegar a nosotros, que llegue a nosotros ese reino, o sea, el gobierno de Dios, de Jesús en nosotros. ¿Qué significa esto?
En otras palabras, es un cambio de gobierno, es un cambio de rey, es un cambio de soberanía. Antes a nosotros, que vivíamos bajo el gobierno de Satanás, a través del pecado, Satanás gobernaba nuestras vidas. Éramos esclavos del pecado, dice Juan capítulo 8. En otras palabras, vivíamos satisfaciendo nuestros propios deseos. Caíamos en el engaño de Satanás desde el Edén. Tú puedes saber qué es lo bueno y lo malo. Tú eres el rey de tu vida. Tú eres quien gobierna tu vida. No necesitas que nadie te diga qué es bueno y qué es malo. Así vivíamos, en el engaño de Satanás, al final haciendo la voluntad de Satanás y viviendo esclavizados en el pecado. Pero Jesús, ¿qué viene a hacer? A echar fuera de nosotros ese reino, ese gobierno, esa autoridad que estaba sobre nosotros, la ha echado fuera, hermanos. ¿Pero para qué? Para que llegue a nosotros el reino de Jesús. Recordemos cómo expresa la situación y nos deja ver Isaías capítulo 13 y 14 a Babilonia, soberbia, con altivez, queriendo señorear, queriendo llegar hasta el trono de Dios, queriendo llegar a ser Dios. Hermanos, pero este es lo que nos muestra la Biblia acerca de nuestras vidas. Así somos, así es el hombre. Pero nosotros que hemos recibido ese reino de Dios, Dios ha echado fuera a nuestros enemigos. Dios ha destruido a nuestros enemigos. En el verso 29 del capítulo 12 de Mateo dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar sus bienes. ¿Qué significa esto? Jesús ha vencido ante el poder de Satanás. Jesús ha vencido y ha derrotado a Satanás. Veamos cómo lo menciona Hebreos 2:14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa esto? Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, viniendo a este mundo, haciéndose carne y sangre como nosotros, para que al morir destruyera por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. Entonces, ¿en qué condición nos muestra que está Satanás destruido? ¿Quién es nuestro enemigo ahora? No tenemos un Babilonia, no tenemos una Siria o unos filisteos que estén alrededor contra nosotros. Ya no es así. Al pueblo le hablaba de esa manera. Pero ahora a nosotros nos habla de qué. Ese que gobernaba nuestras vidas, ese que nos sometía a su voluntad, ya no lo va a hacer más. ¿Quién es? Satanás, el diablo, el pecado. Esa es la obra que Jesús viene a hacer en nosotros, a reinar, a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta es la obra que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Y esto lo hizo, en el verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, es Jesús viniendo a nosotros, perdonando nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, quien echa fuera de nosotros el pecado, quien echa fuera de nosotros el que gobernaba nuestras vidas, Satanás, el que echa de nosotros las tinieblas para poder gobernar nuestras vidas. De esta manera está Dios con nosotros. De esta manera está Jesús con nosotros, viviendo con nosotros como Rey, señoreando, dirigiendo, gobernando nuestras vidas,
¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, caemos en el engaño de Satanás. Caemos una vez más en el pecado. Pero entonces, dice el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Y ahora vivimos una vida nueva. ¿Eso qué significa? Que ahora vivimos bajo el gobierno de Cristo. En el verso 12 dice de esta manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y es que es esto. Antes reinaba el pecado, gobernaba el pecado en nosotros, pero ahora ha venido este gobierno de Jesús en nosotros y ha echado fuera el pecado para que ya no gobierne el pecado en nosotros, sino gobierne Cristo en nuestras vidas. Dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no debe de enseñorearse de nosotros. Esta es la realidad que nosotros tenemos que aceptar y vivir día tras día. El pecado ya no gobierna nuestras vidas. El enemigo, nuestro enemigo, ya no gobierna nuestras vidas. Ya no estamos bajo su autoridad. Ahora Cristo reina en nosotros y ha echado fuera y destruido a nuestros enemigos. Esto significa entonces que ya tú no gobiernas tu vida, que tú ya no gobiernas ni tú quieres ser como Dios, ni ponerte en tu vida como Dios, sabiendo el bien y el mal, sino que ahora es Jesús quien dirige, quien está en ti, morando, ese Emmanuel que está contigo. No está como un mueble, como una decoración, sino que está gobernando tu vida. ¿Para qué? Para llevarte a ese reino eterno, perfecto. ¿Por qué? Porque mientras tú gobiernas tu vida, estás en soberbia, en altivez. Y lo que Dios va a hacer, hermanos, con esas personas altivas, es destruirlas. Viene el juicio de Dios, es inevitable. Pero en medio de ese juicio, Dios va a salvar a aquellos que estén siendo gobernados por medio de este Mesías Rey, Dios con nosotros, quien gobierna nuestras vidas. Por último, quisiera que recordáramos lo que menciona el libro de Mateo, capítulo 28. En el verso 18, Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Esto qué significa? Jesús es Rey, hermanos. Jesús es el soberano de los cielos y la tierra. Entonces, debemos de entender esto en nuestras vidas. Jesús es Rey. Y dice el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, entonces, ¿qué está haciendo? Este Rey está reuniendo a su pueblo. Y en el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Esto qué significa? ¿De qué manera este Rey Jesús va a gobernar la vida de su pueblo? Es a través de su palabra, hermanos. Es a través de su palabra. Por eso, una vez más, insto a que busquemos a Dios, tengamos esa relación con Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que este Rey Jesús gobierna nuestras vidas. La soberanía de Jesús viene a nosotros a través de su palabra. Conociéndole
y buscando las enseñanzas que Él nos da para que podamos vivirla en nuestro día a día. ¿Y qué me termina diciendo el 20? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como Rey. Como Rey, gobernando nuestras vidas a través de su palabra. Y su palabra debe de estar presente en nosotros todos los días de nuestra vida. De esta manera es la obra que nos está mostrando, la obra de salvación que nos está mostrando la Escritura en el libro de Isaías. Este Mesías que viene, Jehová, Dios, salvándonos de nuestros enemigos a través de este Mesías Rey que viene a nosotros y viene a ser reino con Él, gobernando nuestras vidas, dirigiéndonos y diciéndonos de qué manera vivir en este mundo. Que tenga un bonito domingo y reflexionemos sobre la palabra, hermanos. Dios les bendiga, cuídense mucho.